Diario de 4 siempre oportuna. Ay, sí. Los invitados nuestros, que son tradicionales, por cierto, los solicitamos cuando entendemos que los temas nacionales necesitan de ellos y de su apreciación especializada, como es el caso de Dionis Sánchez, el senador por el Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de San Juan, Pedernales. Pedernales fronteriza, y Dionis nos había advertido cada vez que venía, No, desde hace tiempo, muchos años. Hace muchos años lo está abriendo. Estamos perdiendo Pedernales, decía. Por muchas razones, aunque en los últimos tiempos tiene motivaciones para sentirse estimulado, como es ya la liberación de la propiedad irregular de los terrenos con vocación turística de la provincia y como es ya la ejecución a marcha forzada del proyecto Monte Grande. Buenos días. Buenos días. Cosa que aquí pedimos muchísimas veces. Es un verdadero placer estar aquí con dos amigos, Pedro Cava y Mozart. De verdad que sí, que para mí ya me hacía falta. Mira, la verdad es que el tema de ese tanto pedir de la región, desde Barahona hasta Pedernales, que es lo que tiene que ver con esa costa preciosa, inmensa, que tanto hemos hablado aquí, tanto hemos discutido ese tema en este programa, y que finalmente ya la justicia concluyó. Concluyó porque ya se tiene la cosa irrevocablemente juzgada de los terrenos de Bahía de las Águilas. Ya nosotros lo que estamos esperando... Y de Pedernales, por una buena parte allá también. No, de Barahona a Pedernales. Sobre todo Pedernales. Lo que pasa es que la costa es todo ese litoral. Pero ya lo que estamos esperando es que se manifieste como ha sido desde el principio el gobierno del presidente Danilo Medina, que tiene mucho que ver con el éxito de lo que se ha logrado con relación a que se declararan estos terrenos como propiedad del Estado, porque desde el inicio puso un interés particular. Sí, así es. Primero hizo un planteamiento, fue rechazado por una gran parte de la sociedad y finalmente tuvo el énfasis para que la justicia, que también tenemos que reconocer al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, que también puso su empeño en que esto se resolviera. Así Entonces es. ya con esto resuelto, ya lo que hay que definir el plan y vamos a arrancar con esa región. Porque, diferente a lo que piensan muchos, que si invertimos en las provincias fronterizas, que si hacemos una inversión en las provincias fronterizas, que se va a llenar de haitianos, no, se está llenando de haitianos por falta de esa inversión. Porque tenemos que crear las condiciones para que nosotros los fronterizos nos quedemos. Donde se queda un dominicano, no lo ocupan 3 o 4 haitianos. Y que retornen los que se han ido, que son muchos. Sobre todo, porque un pedernalense que está por allá, por el norte, en lo que tiene que ver con el turismo, o que está por el este, que cuando he tenido las oportunidades de ir por ahí me encuentro siempre con gente de Pedernales que me dice, ¿cuándo es que vamos a iniciar nosotros para no tener que estar lejos de nuestra tierra? Oye, Es así, Eso es tan así. así, Pedro, que Eso es cuando así. las elecciones se dan, se dice que una cantidad de gente va a votar allá, es que el pedernalense no cambia su residencia, no la importa cambia, el no la tiempo cambia. que tenga viviendo fuera. Como Y debe güey, ser. eso es llamada constante, que estamos aquí, que estamos esperando el transporte, que ya estamos coordinando, una cosa increíble. Entonces, nosotros entendemos que ya lo que falta, inclusive nosotros propusimos que aprovecháramos estas relaciones con China para que esto pueda ser desarrollado inclusive por inversionistas chinos. Yo sé que el presidente de la República ha mostrado ese interés. En cualquier momento convoca para nosotros iniciar lo que sería el más ambicioso desarrollo turístico de este país y de las pocas playas que quedan ya en la región. Los 10 millones de habitantes, los 10 millones de visitantes que el presidente Danilo se propuso como meta, para lograrlo tiene que ser con Pedernales. Por supuesto. No hay otra forma. El cuarto polo turístico. Así es. Comienza por ahí. Con relación a la frontera, Vi los empresarios que fueron para ver cómo está el control de la frontera el fin de semana. Fue el presidente del CONE, la gente de la Asociación de Industria, como 8 o 9 gente que tiene que ver con el turismo, que estuvieron presentes junto con las Fuerzas Armadas y con periodistas, chequeando el nivel de control fronterizo. Dicen ellos que las cosas están bien controladas. ¿Es así? mira, el sector empresarial de este país tiene que calcular fríamente lo que más le conviene a ellos. Y en ese cálculo
deben optar por hacer inversión en la frontera. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Porque ellos siempre han estado opuestos a las exenciones que se han dado para la frontera, que es un tema constitucionalizado. Sin embargo, yo creo que ellos debieran ver el país como un todo. Y para preservar sus beneficios, debemos preservar la frontera. Porque de continuar la frontera como está hoy en día, le estamos dejando un verdadero problema a las futuras generaciones. Cuando se dan casos como el que pasó recientemente, yo no puedo callar. Pero no callo ni cuando se dé el caso, ni antes de darse el caso, porque yo vengo advirtiendo ese tipo de situaciones. Y dije, pidiéndole perdón a los profesionales, a ese eminente médico que estuvo y que pasó 2 horas y media o 3 horas en situación sumamente difícil, que después de saber que ya él estaba bien, que no había pasado nada con su vida, yo me alegraba que eso pasara. Y no me miren así. Me alegro para que trascienda y para que no sea solamente una voz que esté diciendo permanentemente lo que sucede en la frontera. Fíjense que ellos mismos dijeron que antes de ello pasar, habían ahí otros dominicanos detenidos que nadie sabe nada. No, y que iba a pasar sin pena ni gloria. Eso ocurre permanentemente. Eso ocurre permanentemente. Entonces, yo digo que tanto los empresarios deben sentarse y aprovechar los beneficios que oferta la frontera, en tanto en mano de obra barata, en ubicación, en mercado, todo eso, como también nosotros debemos analizar que la mayor labor y la labor más importante que el ejército puede hacer a este país es preservar la frontera. Yo particularmente entiendo que el mayor número del ejército nacional debe estar apostado en toda la línea fronteriza. Pero claro, en lo que se toma una gran decisión, claro, porque este país tendrá que sentarse y tomar una gran decisión. ¿Cuál? Probablemente Dionis Sánchez no la sepa. Yo particularmente he hablado de un muro de industria, de un muro de empresas, que facilitemos mano de obra, una cuota importante a los nacionales haitianos y que ellos sigan viviendo en su territorio, y la otra para nosotros los fronterizos que vivimos en la frontera. Ese es particularmente el que yo planteo. Pero hay quienes plantean otras salidas. Pero la verdad es que este país tendrá que tomar una gran decisión. Solución hay que buscar. Porque fíjense que cada día que pasa, Haití es menos gobernable. Sí, señor. Se hace más ingobernable cada día que pasa. Un conglomerado de personas sin reglas, sin declaraciones la mayoría, sin registros de nacimiento, y cuando hay alguna protesta termina en derrocamiento del gobernante de turno. Claro, eso es increíble. Eso es así. Porque nosotros aquí, ¿cuántas protestas se dan permanentemente con éxito? Ahí está el 4%, que fue una forma cívica en la que se sumó cantidad de personas. Pero no, allí es destruyendo el aparato productivo. Así es, lo que queda. Lo que pueda quedar. Entonces, eso nos dice a nosotros que tenemos que tomar medidas para proteger nuestra soberanía. Medidas que probablemente sean drásticas, pero que evitarán mañana un conflicto. Cuidado con lo que le estamos dejando a las futuras generaciones. Y yo me adelanto a decir, cuando esas generaciones estén juzgando a nosotros, tendrán que decir que un humilde servidor duró más de 20 años pidiendo y luchando y reclamando para una mayor atención a toda la línea fronteriza. A propósito de eso, Dionis, hubo una iniciativa, que era una iniciativa de mancomunar esfuerzos entre todos las autoridades de la línea fronteriza, los senadores, los diputados. ¿En qué está eso? Y además, por otro lado, una iniciativa que tomó el presidente de la República cuando anunció un gran programa de control e inversión en la frontera. Crear las condiciones para la inversión en la frontera, inversión directa desde el gobierno, con algunos proyectos, básicamente proyectos de reforestación, que involucra al mismo tiempo el uso de no solo de material de madera forestal, sino también el uso de productos de comestibles, o sea, frutales. Sí, mira, ¿En qué está eso? El gobierno ha tenido varias iniciativas, sobre todo la iniciativa que se anunció de control, de vigilancia. Con drones, helicópteros. Nosotros mismos habíamos dicho que todo eso está muy bien. Sin embargo, la denuncia que hace ahora el médico nos sorprendió a todo el país, porque creíamos que había un control estricto después
de ese anuncio que varias veces el ministro de las Fuerzas Armadas ha recorrido toda la línea fronteriza. Pero no es suficiente. No es suficiente. Los planes de reforestación no se han extendido a toda la línea fronteriza tampoco, porque en Pedernales no están, a pesar de que yo fui uno de los primeros que lo planteé, acudiendo a un recurso que el Estado Dominicano ha recibido o recibió durante muchos años, que es el royalty de la exportación de la bauxita, y nosotros decíamos que para hacer la remediación ambiental de todos estos cráteres que quedaron de la extracción de bauxita, lo que debíamos hacer es precisamente eso, poner 1,000 y pico de personas a reforestar, y con eso lográbamos también apalear la situación de desempleo. No, nosotros no estamos en el proceso de reforestación. Entonces, también con eso lográbamos... ¿Y qué se le dice, Dios? No sé, realmente no te puedo decir, no entiendo. Pero tú no has preguntado, Dios. Sí, yo hice una propuesta, inclusive, te estoy diciendo, yo fui el primero que hice una propuesta al gobierno, directamente entregada en las manos del secretario de la presidencia, Montalvo. Una propuesta para iniciar ese programa de reforestación hace más de un año, entregada con esos fines, porque certificada las áreas, variedades y todo eso. Y los recursos del royalty que el gobierno ha recibido del propio Pedernales. Pero el ministro Montalvo debe decir. Entonces, nosotros entendíamos que este proyecto donde más se justificaba iniciar era precisamente en Pedernales. Precisamente donde más se justificaba. Primero porque había producido los recursos, y segundo, es uno de los puntos donde más se ha afectado por la extracción de ese mineral. Entonces, pero se ha estado haciendo y con mucho éxito donde se ha estado haciendo. Sí, tengo que la Sierra de Bauruco en el lado de la Independencia, de la provincia de Independencia, también en la provincia de Elías Piñas se ha estado haciendo ese programa. Lo que nosotros queremos pedir es que se extienda a toda la línea fronteriza, porque cuando tú sobrevuela la frontera, te das cuenta cómo viene como un comején desde Haití hacia República Dominicana, acabando con toda esa reforestación. Entonces eso hay que detenerlo. Hay que detenerlo, y ese plan que inició el gobierno debiéramos extenderlo a toda la línea fronteriza, porque además crea fuentes de empleo, que aunque parezca como algo colateral, para nosotros es sumamente importante, porque la situación que está pasando Pedernales con 3 empresas cerradas, 2 cerradas y una semicerrada. ¿Cuáles son esas empresas? Cementos Andinos, que fue adquirida... La de Pepín Corripio. Sí, que fue adquirida por don Pepín Corripio, que la verdad es que yo no entiendo, porque era un lío serio que tenían esos colombianos ahí. Yo no, gracias a Dios que yo no me equivoqué, que siempre los combatí, porque... lo que tenían era un verdadero desastre. ¿Y por qué el lío? ¿Qué caracterizaba el lío? Mira, yo he sido un defensor de la exención fronteriza para la inversión en la frontera, para crear fuentes de riqueza. Con ello viene el trabajo, el empleo. Sin embargo, nosotros en Pedernales, la empresa que teníamos era esa precisamente. Y cuando yo analicé la nómina por queja de los técnicos muy buenos de la provincia de Pedernales, porque fueron formados en la Coal Corporation, una empresa norteamericana que estaba en Pedernales, y le pagaban 13,000 pesos, y a un colombiano quizás con menos condición, con menos preparación, le salía por 1,500 y casi $2,000 el mismo trabajo, el mismo esfuerzo. Y entonces yo dije, no, pero así no puede ser. Y desde entonces comencé a enfrentarlo. Yo sé que el lío que había para don Pepín resolverlo le ha tomado mucho tiempo, pero nosotros seguimos rogándole a don Pepín, que yo sé que con que don Pepín inicie la fabricación de cemento en Pedernales. ¿Y qué expone de Pepín que no acaba de iniciar? No, es que el lío que han tenido, porque realmente la transferencia ha sido un problema. ¿La transferencia de propiedad? Sí, ha sido un tremendo lío. Quizá don Pepín no va a hablar de eso, porque ustedes saben cómo es don Pepín, pero esa es la realidad. Ha sido así. Mira una cosa, la planta, porque la cementera, tú sabes que tienen dos características. Hay cementeras que son completas cuando producen su propio, o sea, extraen el material, producen su clinker y lo muelen y lo convierten en el cemento. Hay otras que lo que hacen es importarlo y producir el cemento a partir del clinker. Claro. ¿El Cemento Andino hacía los dos procesos? No, Cemento Andino estaba construyendo, ya terminando el horno para producir el clinker en el país, porque en la zona nuestra está la materia prima para eso. No, sobra. Y por cierto, muy buena porque es muy seca. Correcto. Hay que emplear menos combustible para secar. Entonces es una inversión grandísima que está ahí, que ya estaba en su etapa final. Que tenía el horno ya. Sí, ya tenía el horno. Tenía el molino y le faltaba el horno con para producir el clinker. Exactamente. Entonces,
¿Y cuántos empleos generaba eso? Mire, directo habían 500 empleos ahí, pero cemento, pero Dovenco tenía también alrededor de 500 y pagaba. Esa es la otra. Esa Claro, es la que traía la bauxita. Pagaba a camioneros y a comerciantes más de 30 millones de pesos mensuales. ¿Y la tercera cuál es? Entonces la tercera es la clasificadora de ropa usada, que está trabajando a media capacidad por unos impuestos que le aumentaron, que eso ha sido también... Ahí teníamos nosotros 1.500 empleos, de los cuales quedan 200 y pico que tiene esa zona franca. ¿Quién se lo llevó los impuestos? La de la zona franca, sí, de aduanales. Entonces, con 1.500 empleos, y tú le calculas, qué sé yo, 600 más indirectos, imagínate lo que significaba eso para el municipio cabecera de Pedernales. Ustedes tienen que estar muy entusiasmados con la idea de que al recuperarse las tierras ahora, con la decisión de la Suprema, ya irremediablemente juzgada la cuestión de la propiedad de la tierra, o sea, esa era tierra del Estado, que irregularmente de un asentamiento lo convirtieron en un proyecto personal. Bueno, sí, el Estado lo ha recuperado porque ese no era el destino. Pero no costó 20 y pico de años. 20 y pico de años se han perdido. Pero ahora ustedes tienen en un proceso de avanzada ejecución el proyecto Monte Grande. Monte Grande, supongo, va a ser la garantía de que esa tierra que tiene vocación turística tengan la garantía de agua potable. No, déjeme corregir algo. Mira cómo es la cosa. Nosotros hemos luchado como el que más por Monte Grande porque tenemos una visión regional, sí, y nacional. Y Monte Grande es una de esas 3 obras importantes para la región, que es encabezado por el tema, como se conoce, Bahía de las Águilas, el desarrollo de ese litoral turístico, Monte Grande y la comunicación vial San Juan-Santiago. Esas tres obras son determinantes para el desarrollo de la región Enriquillo, para la región sur por completo. Y por eso nosotros hemos luchado, pero Monte Grande en principio llega a las 3 provincias, Barahona, Bauruco e Independencia. Pedernales no está incluido. Sin embargo, nosotros que tenemos esa visión, entendemos que colateralmente también nos beneficiaremos, claro que sí, porque es una visión regional lo que debe existir. El desarrollo del polo turístico, Bauruco, Independencia, sobre todo Bauruco, Independencia, están esperando que se desarrolle lo de Pedernales, porque entonces haríamos el circuito completo de las 4 provincias. De las 4 provincias, Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales. Y la comunicación vial también conecta a Santiago a 2 horas, conectaría a Santiago a 2 horas y algo de Pedernales. O sea, fíjate lo que tiene que hacer una persona para ir hoy día de Dajabón a Pedernales. Serían como 8 horas. Así es. 8 horas dándole. Sí, como corremos los fronterizos. Sí. Pero algo normal serían 10 horas, 5 y 5. Miércoles. Sin embargo, de esa forma se acortaría el trayecto. Y yo soy de los que dice que un país tú no puedes desarrollarlo dejando una parte abajo. Nosotros tenemos aquí lugares que se parecen a Miami. Sí. Pero tenemos otros que están por debajo de Haití. Sí. Entonces tú no puedes desarrollar un país así. Y sin comunicación vial tampoco puedes desarrollar un país. Monte Grande va a poner bajo riego, y va a ser las obras de riego, unas 450,000 tareas, 550 cuando usted la extiende un poco más allá. Va a darle 6 metros cúbicos de agua a un acueducto que se llama Arzúa, que de esa zona. Y energía eléctrica. Y va a suministrar 18 megavatios de energía eléctrica y además va a contener las famosas avenidas. Esa es la parte más importante. Esa va a salvar vidas humanas. Vamos a seguir desarrollando ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Y luego vamos a incorporar el tema político, pero primero, con tu anuencia, Johnny, vamos a ir a una pausa y volvemos. Sí. Bueno, nuestro invitado de hoy, Dionis Sánchez, que es el senador por la provincia de Pedernales, nos ha actualizado con relación a la situación de la zona fronteriza, de cómo eso se ha ido deteriorando. Él decía, ya no podemos postergar más una visión que también desarrollamos esta mañana temprano. Sí. Una decisión grave, definitoria con respecto a la política fronteriza, a nuestras relaciones con el vecino Haití.
Dice, bueno, o cargamos, nos damos cuenta que todas las Fuerzas Armadas no pueden estar desperdigadas en el país, sino dedicadas a proteger la frontera. Ponga usted una buena parte de todas esas famosas fortalezas y brigadas que tenemos aquí dispersas por el país, se muevan hacia la zona y se coloque, son 390 kilómetros de frontera, y se coloque una buena parte de ellos allí, y también en los bosques cercanos para que se impida el desmonte, porque esa es la otra. O yo le voy a preguntar al senador, ¿y usted descarta la posibilidad de un muro bien concebido con cinco puestos fronterizos por donde circulen personas y mercancías, pero ordenadamente, un muro bien construido, electrificado en la parte superior, sí, bien profundo hacia abajo, por donde también se conciba que toda la fuerza laboral que necesita el país haitiana pase con su contrato de trabajo, con su y ubicado donde lo van a contratar, y el que lo contrate tiene que pagar seguridad social, una cosa formal, que todo lo que pase por esa frontera, y si pasa, por ejemplo, acordado por los dos estados, un autobús con mujeres parturientas, que se sepa dónde van, y ese mismo autobús las va a regresar una vez cumplan. Si esa es, o sea, que todo se haga ordenado, porque no es que se le va a cerrar la comunicación a Haití, sino que todo lo que se haga pase por tanto mercancía como personas, pase por esos puestos fronterizos, pero con una Fuerza Armada también que esté garantizando esos 390 kilómetros de frontera, incluido el lago Azuay. Mire, nosotros en principio hemos hablado de la creación de fuentes de empleo y por eso hemos hablado de un muro de industria. Sin embargo, yo soy un representante del pueblo y el tema del muro ha ido calando, sí, señor, en el pueblo dominicano. Oigan lo que le estoy diciendo, porque ven, todos estamos viendo, mientras más tú conoces la frontera y la situación, la realidad que se vive, por ahí hay espacios que son terreno de nadie. De nadie, o sea, que pasa de todo y que ahí se ve de todo y una cosa increíble. Sin embargo, cuando tú hablas de una carretera internacional, comienzan los que están en los cuartos fríos, que probablemente no conocen esa realidad, que no conocen lo que afecta al país, comienzan a protestar. Y entonces, hablamos en contra de esa carretera internacional, alegando temas medioambientales, sin embargo, eso está totalmente deforestado. Entonces, el tema dominico-haitiano es un tema para sentarse y calcular la situación de este país. Debemos organizar que cada ciudadano haitiano que esté en este país esté controlado, que sepamos claro, en qué condiciones está, dónde está, quién lo tiene, cuál es el responsable, cómo se llama, todo. Para eso es necesario tener un control estricto de la frontera, organizarnos. Un empresario necesita 20, 30 personas, sí, usted va a estar responsable de ello. Ahora, cuando vengamos a supervisar, si no están y usted no ha informado que alguno se fue, usted será penalizado. Exactamente. O sea, de esa forma nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que organizarnos. Si no, va a ser muy difícil. Y cada vez que hay un problema como el que tiene Haití ahora en estos momentos, la presión hacia venir para acá es mucho mayor. Entonces, yo espero que ya el pueblo dominicano, todo, por eso yo cuando me dicen que Higüey está lleno de haitianos, que La Vega está lleno de haitianos, digo, ay, qué bueno. Qué bueno. Para que comenzamos a sentir en sentido general todos los dominicanos que es un tema que debe preocuparnos a todos los dominicanos. Y a los políticos, sobre todo a los que aspiran a la presidencia de la República, ese es un tema que el país le está dando mucha importancia. Fíjense que hay candidatos que con solamente mencionar ese tema ya tienen 4, 5, 10% en las encuestas. Y no han hablado de otro tema, ni de un plan, ni de nada, solamente mencionar ese tema. Entonces, eso quiere decir que el pueblo dominicano está viendo como una verdadera amenaza, y yo me alegro porque hace 20 años solamente unos pocos hablábamos de ese tema, como una verdadera amenaza a lo que es la situación dominico-haitiana. Es tiempo de que tomemos una decisión. Y no solamente sería en República Dominicana, en todo caso que habrá un muro. Hay 60 estados que tienen muros. Entonces, yo no toda Europa está llena de... Pero mira la lucha que está tomando el presidente Donald Trump. Bueno, pues este es el momento, porque como Trump está en eso, no va a haber oposición. Había que suponer que Trump nos va a prestar hasta ayuda y orientación. Claro. De cómo levantarlo. Y otra cosa, le temen de que al costo.
Pero no sabe, el pueblo lo financia eso. No hay que pedirle al pueblo colaboración. Sí, el pueblo se encarga. El pueblo se encarga de financiar eso. Diony, así es. Bueno, la frontera, es como tú dices, eso hay que prestarle atención. Yo pienso que es un problema de todos, ¿verdad? No solo de las autoridades, sino de la sociedad. Sí, sí. Que lo está mirando con ojo crítico. Y como tú dices, ese componente, el viernes decía yo, la única esperanza mía es que ya ese es un tema electoral. Sí. Y el que invente con eso, el que no sea capaz de sensibilizarse frente a lo que está pensando y está observando la población, pudiera tener un altísimo costo político electoral. Así como es. por ahí es que ellos respiran, yo tengo la esperanza de que ese elemento los haga darse cuenta de que han descuidado ese tema. Pero ¿cómo anda? Dime cómo anda el PLD, cómo anda la situación interna de tu partido, cómo anda ese Congreso Nacional con esos proyectos, de posibilidad de gente que está animada con la posibilidad de reforma constitucional, no solo para la reelección, sino otras reformas que amerita la Constitución de la República. Dime cómo andan las cosas. Mira, la reforma constitucional para la reelección, el fantasma de la reelección en este país viene desde Pedro Santana con el artículo 210, la modificación y la imposición para que ese artículo se diera. Y tal es así que de las 40 modificaciones, de las 39 modificaciones que ha tenido la Constitución nuestra, la mayoría han sido solo para la reforma a la Constitución para fines de reelección. Sin embargo, yo particularmente creo en un planteamiento que hizo el presidente Danilo cuando fuimos a ratificar el acuerdo de los 15 puntos, donde el presidente Danilo juró ante Dios que él no volvía a reformar la Constitución para reelegirse. Lo demás para mí son rumores, porque allá no he visto ningún intento de eso. Ningún apresto de eso. No lo he visto. Pudiera existir, pero yo no lo he visto. No niego que hay funcionarios y que hay personas con todo el derecho que creen que es correcto hacerlo. Sin embargo, yo particularmente creo mucho en la madurez del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Pero sobre todo en el presidente Danilo y el presidente Leonel. El expresidente Leonel, el presidente Danilo. Como quieran ponerlo, el orden que quieran ponerlo. Yo creo mucho en la capacidad de ellos dos para entender los beneficios que ha resultado de los gobiernos del PLD a este país. El crecimiento sostenido de alrededor de un promedio de más de un 5%. En ocasiones más, en ocasiones un poco menos, pero un promedio más o menos de un 5%. La economía que más crece de los países de la región. Y que ellos, por no ponerse de acuerdo, vaya a caer la dirección del país en manos inexpertas, el pueblo dominicano le va a pasar factura. Yo particularmente creo en eso. Y así como resultó recientemente de que todos estaban frotándose las manos porque creían que en el mejor de los casos íbamos a salir los leonelistas por un lado y los danilistas por otro, ahí hubo hasta lágrimas cuando esa gente se levantaron las manos y vino una propuesta unificada del comité político. Yo no tengo la menor duda de que así será y de que este partido va a estar alrededor de quien reúna las condiciones para mantener al PLD en el gobierno para beneficio del país. Para beneficio del país, porque fíjese una cosa, a pesar de la situación que hemos tenido los PLDistas, usted no ve la oposición crecer, usted no ve la oposición impactar. El pueblo dominicano sigue teniendo la esperanza en el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo digo a veces, mira, yo quisiera que la oposición crezca para que nos dé un pillequito, nos asuste. Y así nosotros entendamos que tenemos que mirar hacia adentro, que no podemos estar peleándonos unos con otros. Pero lamentablemente la oposición sigue muy débil, muy fraccionada, muy dividida. Y no hay un líder de la oposición que haga planteamientos que realmente impacten en la sociedad y que esté creciendo. Y si no crecieron en ese tiempo en el que el PLD ha estado en este maremoto de problemas y amenazas de división, que se despidan. Que a partir de entrado los primeros trimestres, el primer trimestre del año, cuando nosotros hayamos unificado, no hay marcha atrás. Johnny, en cuanto a la aplicación de la ley de partido, que tiene un componente que muchos dicen que de mucho riesgo, que es el asunto de la
de las elecciones primarias abiertas, porque dicen con el padrón de la Junta hay partidos que tienen su padrón. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo puede o no afectar lo que ha sido la dinámica de los partidos al elegir a sus candidatos? Desde un principio yo he sido de los opuestos a ese método, en el entendido de que tú vas a darle oportunidad a que vengan a tu casa a otros de fuera a decidir. Si algo ha tenido el PLD es tener un padrón, o que tuvo un padrón controlado y que no podía haber interferencia. Sin embargo, tal como lo ha planteado el presidente Leonel Fernández, una persona que ha sido sometido internamente con el padrón del PLD, cerrada, ha ganado ampliamente. Y que ha sido sometido al sentido general en unas elecciones nacionales y ha ganado 3 veces, primarias abiertas, ha ganado también. Y por lo tanto, el temor no viene de ahí bajo ninguna circunstancia. En principio, se mantuvo una posición de que imponerle a que los partidos políticos todos tengan que ir con un determinado método era inconstitucional. Eso fue un planteamiento en función de la Constitución. E inclusive hay quienes plantean que imponerle que sea el comité central del PLD que tome esa decisión también es inconstitucional. Pero la ley está viciada de muchas inconstitucionalidades. Precisamente hoy el Tribunal Constitucional va a revisar la ley 3318, la ley de partidos y movimientos políticos, con 3 recursos de inconstitucionalidad. Va a revisar 3, pero yo creo que van como 10, incluyendo una cantidad de partidos que sometieron, 8 o 9 partidos que sometieron la inconstitucionalidad de esa ley. Yo particularmente creo... Con tanto tiempo que teníamos discutiendo esa ley. Sí, yo particularmente creo... Mira algo sencillo que yo creo que es inconstitucional. Ese proyecto fue sometido por la Junta Central Electoral. La Junta, la Constitución dice que tiene capacidad para someter iniciativas electorales. Por ejemplo, la ley electoral que sometió, es correcto que lo someta a la Junta Central Electoral. Cuando tuvimos la primera discusión, que estaba conformada la comisión bicameral, se discutió a lo interno de la comisión este tema y surgió la idea de que un senador presentara el proyecto para salvar esa situación. Lo presentó José Rafael Vargas. Pero cuando perimió, que volvió a ser introducido, no lo presentó ningún legislador. Y yo soy de los que cree que por el procedimiento esa ley es inconstitucional. Asimismo como fue inconstitucional el Código Procesal Penal, que en una mala interpretación de la Cámara de Diputados, cuando el presidente de la República lo observó por las causales y lo mandó a la Cámara de Diputados, ellos que lo aprobaron no lo enviaron al Senado de la República y cuando fue al Tribunal Constitucional fue declarado inconstitucional por el procedimiento. Asimismo entiendo yo que esta ley es inconstitucional por eso. Pero amén, al margen de todo eso, el presidente Leonel y su equipo están recorriendo el país con resultados extraordinarios. Yo estuve en San Juan acompañándolo y eso fue algo apoteósico. Cada actividad que se hizo fue repleta. Hubo una actividad en las matas de Farfán que hubo que dividirla porque no cabían en el salón y el presidente hacer 2 actividades. Lo que quiere decir que el sentimiento de que tenemos los PLDistas, de que la forma más expedita, más fácil, más práctica para nosotros mantenernos en el poder tiene un solo nombre, que se llama Leonel Fernández Reina. Independientemente si son abiertos o cerradas, independientemente si es con esta ley, independientemente si es con la otra, porque es un sentimiento. En el PLD, el presidente Danilo y el presidente Leonel hasta ahora son los que han marcado con las posibilidades de ganar y el presidente Danilo tiene un impedimento constitucional. Por lo tanto, la gente entiende, los PLDistas entendemos, y una gran parte del pueblo dominicano, porque de los formularios que hemos estado llenando, que ya va a presentarse el 2 de diciembre en la Arena del Cibao, donde se integrarán compañeros que estaban un poquito, se van a integrar, vamos a presentar 1,5 millones, 40 y pico de % son de personas que no están registrados en el PLD. Lo que quiere decir que lo de Leonel es un asunto nacional.
Bueno, vamos a esperar que se pongan de acuerdo. Otra cuestión es que es evidente que estas instancias elevadas al Tribunal Constitucional no quiere decir que necesariamente hay que anular la ley, puede observar partes de la ley. ¿Cómo es? El Tribunal Constitucional tiene la facultad para conocer los aspectos que considera observables de la ley y puede preservar lo fundamental. El Tribunal Constitucional tiene otra capacidad mayor que yo no estoy de acuerdo con ella, e inclusive estoy preparando mi tesis sí puede hacerlo, puede en hacerlo, esa dirección. lo que tú estás diciendo lo puede hacer. Claro que sí, puede hasta modificarla, interpretarla, modificarla, con lo que yo no estoy de acuerdo, porque yo entiendo que quien tiene la capacidad para hacerlo debe ser el Congreso Nacional. Que constitucionalmente es quien está avalado. Inclusive yo estoy terminando una maestría de Derecho Constitucional y mi tesis va en esa dirección. Pero sí puede hacerlo. Pero hay una especie de delegación del Congreso a esos tribunales de alta. Pero en principio se entendía que era como legislador negativo, que revisaba la ley y si no estaba acorde con la Constitución, la declaraba inconstitucional. De todas maneras, estamos en camino a hacer un nuevo proceso judicial y están tirados al ruedo ya las Mientras opciones. los peledeístas se ponen de acuerdo, nos pondremos de acuerdo. Todo el país tiene que ponerse de acuerdo que tenemos que afrontar el problema con mucho juicio el tema de la frontera. Así es. Muchas gracias, a senador, ustedes por estar con nosotros. Volvemos mañana. Regresamos mañana, sí. Dios mediante.